¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos al repaso de la lección semanal de la Escuela Sabática, iniciando un nuevo trimestre con el título El Gran Conflicto. Tenemos una nueva lección. Siempre queremos recordar que en nuestra comunidad de Tres Adventistas consideramos que el gran conflicto, ¿cuál es el título de nuestra lección de este trimestre?, se convierte en el estudio bíblico avanzado que todo adventista debe dominar. Así que al final de este trimestre debemos graduarnos como especialistas en el tema del gran conflicto. Es por eso que para participar de la escuela sabática tú tienes que matricularte en la escuela más grande del mundo. Y para ello hay una lista de materiales que debes tener, entre las cuales está tu Biblia y también tu lección de escuela sabática, tu folleto. Vamos a estudiar este curso bíblico avanzado escrito por el pastor Mark Finley, un pastor con mucha experiencia evangelística, así que tenemos una lección con un enfoque evangelístico. Así que vamos a tener que aprovechar al máximo toda la experiencia de quien fue también vicepresidente de la Asociación General. Estamos muy contentos de tener una lección para un contexto de luchas y de guerras a nivel mundial. Así que, ¿qué te parece si juntos comenzamos esta caminata para poder aprender más sobre lo que Dios nos ha compartido y entender cuál es el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros? Un saludo muy cordial a quienes son parte del canal y a quienes se van agregando día a día. La tecnología nos ayuda y nos facilita a través de su interacción el que este video pueda llegar a más personas. Sin más que decir, vamos a iniciar con nuestro repaso de la lección y qué mejor hacerlo teniendo un momento de oración. Santo y maravilloso Padre, muchas gracias en esta hora por tu amor y tu cuidado. Queremos iniciar esta nueva aventura en este trimestre de tu mano. Que tu palabra sea elevada y podamos juntos crecer en el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces de lleno para nuestra lección de esta semana. El título para esta semana es La guerra detrás de todas las guerras. Es la lección número 1. Vamos a ver el texto principal que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles combatieron, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Apocalipsis 12, 7 y 8. Encontramos aquí la descripción de esa guerra que suscitó en el cielo y hoy vamos a descubrir por qué es que hubo esa guerra. Esta es la temática de la lección, la dividimos en 3 partes. Las partes sugerentes que vienen en la misma lección son del cielo a la tierra, al cual le hemos titulado como dones. Número 2, distracciones, que la lección describe como la rebelión. Y finalmente, gracia a la salvación por Cristo. Ya la lección nos da estas 3 partes en las cuales se ha dividido el estudio de esta semana. La tenemos dividida de esta manera. La primera parte, dones, domingo y lunes. Las distracciones lo encontramos en el día martes. Y la gracia o las gracias que vienen de parte de Dios, miércoles y jueves. Así que vamos rápidamente a esta primera parte. Domingo y lunes, dones. Texto bíblico que podemos utilizar como parte central está en Ezequiel 28, 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. El texto bíblico nos describe 2 aspectos, hermosura y esplendor. ¿Por qué colocamos dones a esta primera parte? Dios comparte sus dones. Dios nos brinda herramientas que son de bendición. Dios nos crea y automáticamente nos da todo lo necesario para que tú y yo podamos no solamente vivir alegremente, no solamente gozarnos, sino que a través de esos regalos podamos reconocer a Dios como nuestro creador. La guerra nace en el cielo. ¿Por qué nace en el cielo? Nace en el cielo a partir del mal uso del don de la libertad. Satanás, como vimos en el texto, lleno de esplendor, de hermosura, deja de mirar al Creador como la base principal de su adoración y ahora se mira a sí mismo y se coloca a él como el centro. Usa los dones que provienen de Dios y las usa
para su propio beneficio. Aquí encontramos el por qué Dios es un Dios maravilloso, porque Él da sus dones y es el ser caído quien usa esos dones para el mal. Lucifer usa estos dones para fines egoístas. Es interesante que cuando la tierra fue creada, Dios, considerando este aspecto que no estuvo bien en el cielo, cuál fue la rebelión de Lucifer, no dijo, ¿saben qué? Vamos a crear la tierra sin la capacidad de elegir. Vamos a quitarle esa opción. No, Dios comparte sus dones. Dios las envía. Y es por eso que la rebelión de Satanás no tiene justificaciones, pero él las crea. Él acusa a Dios, él acusa al gobierno de Dios, acusa a sus leyes, porque sabe que está equivocado, pero necesita darle una base a su equivocación. Luego, en el cielo hubo una gran guerra. Dios permitió que los ángeles eligieran qué bando seguir, si el bando de Lucifer o el bando de Jesús. Y si los ángeles tuvieron esa libertad, el ser humano tiene esa misma libertad. La lección de esta semana hace un hincapié sobre el uso de esos dones. La lección de esta semana nos describe que mientras el diablo utiliza estos dones para engañar, Dios lo utiliza para bendecir. Y esta guerra que hay en el cielo nos describe justamente que hay un Dios que brinda libertad, que a pesar de existir la posibilidad, Él ama. Y esto es una enseñanza muy importante para nosotros. Aunque alguien, aunque el pecador, aunque tu esposa, tus hijos puedan rechazar tu amor, eso no significa que vas a dejar de dar. Eso no significa que vas a dejar de atender. Eso no significa que vas a dejar de brindar de manera gratuita, no. Tal vez la palabra sería incondicional lo que tú eres. Porque el amor del ser humano no debe depender de lo que nos vayan a dar, debe depender de Dios. Dios es el centro de todo. Y cuando el ser humano encuentra en Dios el centro de toda su existencia, entonces el raudal de amor, paciencia, benignidad jamás dejan de estar vacías. Y esta es la bonita experiencia que nosotros sacamos. Una característica de Dios que nosotros traemos a partir de esta guerra en el cielo. Y aunque pueda sonar guerra en el cielo, ¿Dios creó a Satanás? No, Dios no creó a Satanás. Satanás utilizó estas herramientas divinas para mirarse así y dejar de atender y ayudar a los demás. Y esta misma tentación es la que tú y yo sufrimos. Es el mismo trabajo que tú y yo necesitamos hacer cada día para adorar a Dios, darle el lugar que le corresponde, poner a Dios en el centro. Porque Dios quiere que le rindamos loor. No porque es algo egoísta, sino porque sencillamente es reconocer todos los dones que Él nos ha compartido. Dice así, mire, acá hay una cita del Conflicto de los Siglos. El Hijo de Dios le presentó a Lucifer la grandeza, la bondad y la justicia del Creador, y la naturaleza sagrada e inmutable de su ley. ¿Cuáles fueron las acusaciones o a dónde se dirigieron las acusaciones de Satanás? Dios mismo había establecido el orden del cielo y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su Creador y a traer la ruina sobre sí mismo. Pero la advertencia dada con amor y misericordia infinitos solo despertó un espíritu de resistencia. Es difícil de explicar, pero basado en los hechos podemos decir que cuando el pecado inicia, entonces al apartar al ser creado de su creador, hace que todo se centre en uno mismo. Entonces todos están equivocados y yo estoy en lo correcto. Todos hacen cosas erradas y yo estoy haciendo cosas correctas. Y eso fue lo que pasó con Satanás. Y esa misma lucha es la que tenemos cuando compartimos el Evangelio con otras personas. Ellos, al ver la verdad que proviene de Dios, la verdadera fuente de toda vida, luchan y dicen, no, por eso es un desafío dar estudio bíblico. Y es por eso que en el proceso nos hacemos mucho más diestros. Vamos con la siguiente. Tenemos aquí la segunda parte que son las distracciones. Dice el texto bíblico, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál fue la distracción que
utilizó Satanás para que todo el planeta Tierra estuviera destituido. La distracción de Eva, la emoción que el diablo presentó detrás de sus palabras para con Eva, trajo el pecado del cielo a la tierra. Hubo terribles consecuencias. Entonces, la emoción del pecado no evita las terribles consecuencias. Y hoy, en una sociedad emocional, en una sociedad donde no puedes apuntar lo negativo de una persona, no puedes hacer observaciones. Hacer observación es describir un evento sin atribuirle, sin darle una crítica, sin darle una opinión. La observación es describir zapatos rojos, zapatos blancos, terno con un agujero en la parte delantera, corbata roja. Pero cuando yo digo, la corbata roja está fea, yo estoy haciendo una crítica. Tenemos que aprender a diferenciar entre la observación, del cual nosotros podemos, a partir de ese punto, para llamar la atención, para ayudar a las personas, para exhortarlas, al otro punto, que es una crítica. El diablo utilizó las emociones de Eva para poder desbordarla y, como consecuencia, hacer que hiciera caso a lo que decía. Y hoy, una vez más, el mundo se hace cada vez tan emocional que es sumamente difícil poder presentar la palabra, porque la palabra es una llamada de atención. Decíamos la otra vez, si nuestra vida está pasando por momentos difíciles, por dos motivos. El primer motivo es porque estoy tan conectado con Dios, estoy cumpliendo tanto su ley, estoy haciendo tanto su voluntad, que definitivamente necesito considerar que el diablo me está atacando. Soy una herramienta poderosa en las manos de Dios que el diablo quiere destruir. Y Dios me está preparando para una responsabilidad mayor. Pero si yo estoy recibiendo en mi vida golpes, momentos difíciles, y es como consecuencia de que estoy desobedeciendo la voz de Dios, entonces Dios me está llamando. Por dos motivos sufrimos dificultades. Ahora la pregunta es, ¿en qué parte estás tú? Hoy el diablo se ha llenado ha llenado la sociedad de un contexto y un entorno emocional. Todos son emociones. Y si no hay emoción, entonces no sirve. Por eso es que muchas veces en la iglesia parece el culto parece aburrido, parece que todo está mal. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay una exorbitante emoción. Y la emoción es la herramienta del diablo. La emoción es la herramienta que él utiliza. Hay enfermedades generadas por emoción. Y luego, una vez más se manifestó la libertad en las elecciones y la prisión de las consecuencias. Aunque el ser humano peca, hay consecuencias, pero también hay libertad en Cristo Jesús. Qué maravilloso es Dios. Miren, esta primera lección nos describe el uso incorrecto de los dones. Número 2, la herramienta que el diablo utiliza para atacarnos. ¿Cuáles son las emociones? Emociones muy arriba son malas, emociones muy abajo son malas. Emoción equilibrada. Y el diablo ha instaurado en este mundo distracciones que lastiman nuestro ser. Finalmente, gracia al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de él en él, de Dios en él. Gálatas 5:21. El amor del Creador es el mismo amor del Redentor. Dios envía su amor, el amor y esto es maravilloso. Dios que con tanto amor creó al ser humano, Dios que con tanto amor creó lo que hay alrededor, es el mismo Dios que busca restaurar lo que se dañó a causa del error del ser humano. No hay expresión más grande del amor de Dios, sino más manifestado en los títulos de Creador y Redentor. ¿Cuántas veces tú y yo nos hacen daño y decimos, no, hasta acá no más, y ya perdemos la confianza y dejamos de intentar? ¿Cuántas veces nuestro amor está condicionado a que alguien nos devuelva en obediencia?
Papá y mamá saben cómo amar incondicionalmente a los hijos. Pero aunque ese amor en algún momento para, la Biblia nos describe que el Creador es el mismo. El mismo amor del Creador es el mismo amor que el Redentor trajo a este mundo. Dios Creador de todas las cosas maravillosas, entregando dones, es el mismo Creador, es el mismo Redentor que murió en la cruz para solucionar el problema que el hombre había generado a causa de su desobediencia. El sumo sacerdote es tentado en todo. Él vivió como tú y como yo. Él sufrió el calor, el frío, la decepción. Fue tentado. Él vivió como tú y yo en este ambiente tan hostil. Pero en todo se mostró como vencedor. Qué maravilloso es poder comprender que el amor de Cristo está presente allí y que esta guerra que se vive, esta guerra del conflicto de los siglos, es apenas una estrategia satánica para desvirtuar el carácter de Dios. Hoy la lección comenzaba diciendo, ¿cómo podemos predicar de un Dios de amor en un mundo que sufre? ¿Cómo podemos decir Dios existe si mi papá o mamá murieron en un accidente o si mi hijo murió en un trágico accidente? ¿Dónde está Dios? Y la respuesta es, Dios está en el final de la guerra, porque aunque podamos tener soldados caídos, esta guerra acabará, porque Dios es un Dios de amor. Y los soldados caídos se levantarán. Y la consecuencia de esto será que recibirán el justo pago, porque Dios venció la muerte. Y de eso se trata, de que Dios venció la muerte. Dice así, en el resumen. En la guerra iniciada en el cielo, Cristo prevaleció, y aunque la tierra se vio afectada, nuestro gran sumo sacerdote encontró la forma de salvarnos. ¡Qué maravilloso! Dios no nos abandonó y Él no te abandonará. Él estará siempre contigo. Él acompañará siempre tu sendero. Por más error que hayamos cometido, por más uso incorrecto, por más años perdidos que hayamos tenido a causa de un pecado, a causa de un error, el Señor está contigo. El Señor te brinda una nueva oportunidad. El Señor está dispuesto a darte una vez más aquello que perdiste. Pero necesitas tú ir en dirección a donde Él está. Vayamos a ver el texto central. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Miguel y sus ángeles. Todo comenzó en el cielo, en un lugar perfecto donde los dones, donde los regalos, las herramientas que Dios dio fueron para bendición. El dragón y sus ángeles combatieron. Hay una estrategia de parte del diablo. Hay una forma de atacar al reino de Dios tal cual hoy lo vemos. Y finalmente, pero estos no prevalecieron ni se halló más lugar para ellos en el cielo. En el cielo no pudieron vencer. En la tierra, teniendo 99% del ambiente a su favor, no pudieron vencer. Dios es vencedor. Dios es el vencedor. Dios será el vencedor. Y esta es la noticia más maravillosa, que aunque podamos ver sufrimiento, aunque podamos ver momentos angustiantes, Dios vence. Es más, hay un título en la lección, Lucifer engaña, pero Cristo prevalece y el amor encuentra una manera. Dios encontró la manera de salvarte, de salvarme. Y no una manera, ya vamos a salvarle pero a medias, no. Él nos va a devolver todo lo que se perdió. Ese es nuestro Dios, un Dios que restaura. Querido amigo, tal vez estás pasando por momentos difíciles. Tal vez el entorno te hace creer de que hay derrotas. Tal vez el entorno te hace sentir que no puedes, pero en el nombre del Señor, bajo el gran conflicto, Dios te dice, sí puedes, si te tomas de la mano de Dios, abrazas sus normas, sus mandamientos y comienzas a vivir de acuerdo a lo que Él vivió, a lo que Jesús vivió en la tierra, compartiendo amor, paz, bendición, amando inclusive a los que hacen daño. Entonces, tu ser, tu corazón entero hallará un nuevo sentido, una nueva razón de ser. Y es por eso que el Señor te llama. ¿Por qué no le dices esta mañana? Hay una guerra acá. Hay herramientas que el diablo utiliza que me están sometiendo. Yo no sé si estás luchando contra el mal carácter, contra la pornografía, si estás luchando contra el vicio del alcohol, si crees que no puedes amar a tu esposa,
Si crees que tu esposo no está cumpliendo con lo que corresponde y tú sientes un enojo, un resentimiento, el Señor te invita a que puedas considerar que en esta guerra Él venció y Él te devolverá todo lo que este mundo tal vez te quitó o lo que tus malas decisiones te quitaron. El Señor te lo va a devolver, pero para ello necesitamos demostrar paz y fidelidad para con Él. ¿Qué te parece si oramos? ¿Podemos orar? Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque sabemos quién es el vencedor. Tú venciste, Padre, y Cristo Jesús es la manifestación de esa victoria. Gracias porque no escatimaste nada en el cielo. Lo diste todo para salvarnos. Ahora enséñanos a nosotros a salvar a los demás. Inspíranos en esta mañana. Guíanos, por favor, protégenos y ayúdanos a recordar tu gran amor manifestado en la cruz del Calvario. En el santo y dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. Que el Señor pueda bendecirte y darte ánimo. ¿Cuál es la tarea para esta semana? La tarea para esta semana es que tú y yo podamos buscar a nuestros estudiantes y compartirles esta guerra para que ellos estén apercibidos, para que ellos puedan saber que hay una guerra entre el bien y el mal, porque cada vez que ellos quieren hacer algo bueno, entonces las herramientas satánicas se activan para decirle que eso bueno, que es ir a los pies de Cristo, que es decidir por el Señor, está mal. Es una guerra espiritual. Por lo tanto, nosotros necesitamos herramientas espirituales. Nos despedimos hasta la próxima semana con la lección número 2. Vamos a ver cuál es el título. ¿Amor o egoísmo? Esa es la cuestión. Y nos preparamos cada sábado para ir a nuestra escuela sabática. Un fuerte abrazo. Soy tu amigo el Pastor Ferdi y gracias por seguir en esta transmisión. Nos vemos hasta la próxima semana.